Ahora, antes de comenzar la mesa de debate junto con especialistas sobre el suicidio y la depresión, vamos a recordar a todos aquellos famosos que decidieron o han llegado a pensar en quitarse la vida. La idea de que el dinero y la fama se traducen en felicidad no siempre es así. Muchos han sido los famosos que han sorprendido al mundo al decidir quitarse la vida. En el ámbito nacional, figuras como Miguel Pizarro, Cristian Chávez e Ivonne Montero han confesado que en algún momento del pasado llegaron a contemplar el quitarse la vida por diversos motivos, ya sea depresión, problemas financieros, divorcios o enfermedades, temas que lograron superar. Pero la historia no ha sido la misma para figuras como Javier Ortiz, quien recientemente puso en el ojo de los medios de comunicación nuevamente el tema de la depresión y el suicidio, luego de decidir terminar con su vida tras el desempleo, un divorcio y problemas económicos. El cantante murió de asfixia por ahorcamiento. Tuvimos que hacer la identificación del cuerpo, que fue la parte más dura y más fuerte, y no hay nada más, que lo dejemos descansar en paz. O sea, ya el cómo se dieron los hechos y el por qué se dieron, yo creo que está por demás. Yo les pediría de verdad dos cosas: que seamos respetuosos con la información que damos por la memoria de Javier y por supuesto por su hijo. Hay un niño de 8 años que tiene derechos y que no se pueden violar sus derechos. Así como el caso del músico Armando Vega Gil, integrante del grupo de rock Botellita de Jerez, quien se suicidó en abril del 2019 al ser señalado por una joven dentro del movimiento Me Too de haber abusado y acosado a una niña de 13 años, señalamientos que nunca se realizaron de manera formal ante las autoridades. La lista de celebridades que han decidido tomar el camino del suicidio como una manera de terminar con su sufrimiento es larga, y en el plano internacional, por mencionar algunos casos, se encuentra el de la actriz Stephanie Schwerk, quien fuera esposa de Demian Bichir y decidió poner punto final a su vida en la alberca de su propia casa. O bien, el legendario actor Robin Williams, ganador del Oscar en 1998, quien a pesar de encontrarse en la cumbre de su carrera y ser uno de los comediantes más exitosos, padecía una depresión que lo llevó en agosto del 2014 a quitarse la vida por asfixia en su propio hogar. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la tanatóloga Gaby Pérez Islas. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gustavo Adolfo. Hola, mi Moni. Hola a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. A la maestra en psicología, Aide Lozano. León, discúlpame. Yo aquí lo tengo León y ahí dice Lozano, te ofrezco una disculpa. No hay ningún Bienvenida, problema. gracias por estar con nosotros. Y por supuesto a mi querida Carmen Campuzano. Dejé en el aire la pregunta, Carmen Campuzano, si alguna vez en tus momentos de desesperación, de depresión, te habías querido quitar la vida. No, nunca. Eso sí me queda muy claro, aunque inconscientemente te vas muriendo y te vas matando al consumir sustancias, ¿sí? Pero eso no lo entiendes hasta después que te cae el 20 de muchas cosas, ¿no? Qué bueno que estoy aquí, vivita y coleando. Sí. Con mucho que dar. Gaby Pérez Islas, ¿es mucho valor o cobardía el suicidarse? Fíjate, Gustavo Adolfo, Víctor Frank, padre de la logoterapia, decía que el suicida es valiente para la muerte, pero cobarde para la vida. Wow. Yo, como tanatóloga, no utilizaría la palabra ni valor ni cobardía. Yo diría que el suicidio es un acto de desesperanza, que es una palabrota. La persona que piensa en quitarse la vida es porque está desesperado y porque tiene un pensamiento catastrófico que todo va a ir a peor. Hay mucho dolor atrás de esto. Por ejemplo, en el caso de Javier Ortiz, que decían que su hijo era la luz de sus ojos, su vida entera. Pues, ¿cómo quitarse la vida y dejar de ver a su hijo, no? A ver, pero en el piensachueco de un suicida, no quieras entenderlo desde salud emocional. No es que los demás no hayan sido suficiente para que tú quisieras quedarte, lo eran. Es que tú ya no podías estar, te sentías inadecuado para la vida. Y en ese pensamiento llegan a creer que los demás estarían mejor sin él. Es que aquí viene importante, ¿no, Aide? Yo creo que qué factores detonan no solamente las ideas suicidas, sino realizar el acto. Pareciera que no hay un solo motivo, ¿no?, por el cual realizar un suicidio. Más bien nos vamos a ciertas características como impulsividad, la sensación de desesperanza, sentir que somos un estorbo, que nuestra presencia es incómoda para los demás. Influye mucho nuestras redes de apoyo y también las habilidades que tenemos para afrontar los problemas. Si yo no aprendí a resolver conflictos, puede ser algo pequeño,
pero un suicida lo vive como algo grande, ¿no? Entonces su mundo se desestabiliza y no encuentra otra opción. Ahora, ¿qué tan grave es, digo, una persona que se quite la vida es mucha, pero qué tan grave es el problema de manera real y contundente, Gaby? A ver, 800,000 muertes al año en el mundo. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. Eso es muy en grave México, esto. y vamos aterrizándolo aquí, en México es la tercera causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 19 años. Y eso porque las cifras están un poquito, no tenemos la verdad, porque muchos suicidios por el estigma social que hay se reportan como accidentes, pero en realidad son suicidios. Y es también la segunda causa de muerte en adultos mayores deprimidos. Ahora, Carmen, fíjate, en tu caso, ¿qué tanto viene la depresión, unida de las adicciones, y cuando no encuentras o no pides esa ayuda? Estás tocando puntos muy al importantes. Y si me permiten, esta parte de la gente que... la depresión obviamente este tipo de depresión es una depresión permanente, constante, silenciosa, que no es atendida, como en el caso de Javier, que en paz descanse, y bueno, Robbie Williams, talentosísimos, maravillosos, altamente sensibles. Tenemos que tocar ese punto que de la esa alta sensibilidad, somos extremadamente sensibles todos los que nos dedicamos a la cuestión artística, ¿sí? Por poner un ejemplo, pero en este caso, en ellos que tuvieron factores suicidas, ¿no? Y bueno, concedido, ¿no? Pero la falta de las ilusiones en la vida también son muy importantes. La falta del no pedir ayuda adecuadamente en su momento dado, ¿sí? Por reserva, por temor, por pensar que uno puede solo. No se puede solo, nadie puede solo contra todas estas situaciones, ¿sí? Y es mejor pedir la ayuda adecuadamente en su momento, grítenlo. Hay gente que lo pide en silencio. Estoy yo también manejando ahorita un caso de extrema depresión silenciosa con tendencia suicida. Y entonces hay que cobijar mucho a la gente, con mucho amor, con mucho tacto, y ponerle las posibilidades de lo maravillosa que es la vida, ¿sí? Con todo y sus obstáculos y sus piedras. Claro. Doctora, ¿cómo detectar que una persona es potencialmente un suicida? ¿Y cómo ayudarlo? Muchas veces empezamos desde la historia, ¿no? Si fueron niños que en su infancia vivieron violencia intrafamiliar, maltrato, o sea, directo hacia ellos, algún tipo de abuso, abandono, muerte de los padres, o sea, desde ahí empieza como esta historia, más lo que decíamos hace rato, ¿no? Las redes de apoyo, cómo me relaciono, cómo resuelvo problemas. Y también el sentido a la vida, ¿no? O sea, esta sensación de desesperanza, la realidad es que es lo que más va marcando. Y hay puntos como la impulsividad y cómo nos podemos dar cuenta, pues van cambiando hábitos, ¿no? A lo mejor la rutina cambia en las actividades, los intereses o lo que me interesaba antes ahora ya no me interesa tanto. Irritabilidad también, ¿no? O sea, podemos pensar que alguien es muy enojón, que siempre está de malas, pero muchas veces debajo de eso, no quiere decir que todas las personas, pero hay una depresión, ¿no? ¿Qué pasa? Todos, por supuesto, que en algún momento hemos experimentado depresión. Claro. ¿Cuál es la diferencia con la depresión clínica? Donde se afecta nuestra funcionalidad, ¿no? Entonces, mientras más se vaya afectando mi funcionalidad, cosas básicas desde bañarme, arreglarme, hacer lo que yo solía hacer, dejar de ir a reuniones, mientras más disfuncional sea, más grave es la depresión. Aquí también hay un factor bien importante, la familia que se queda. Claro. ¿Cómo manejar ese duelo cuando un ser cercano se suicidó? Fíjate, yo creo que aquí lo más importante es el manejo de la culpa, el correcto manejo de la culpa. No podemos olvidar que el suicidio es un homicidio, en el que el homicida y la víctima son la misma persona. No hay culpables. Wow. Alguien puede llegar a ser, Gustavo, corresponsable en un momento dado, porque el suicidio además siempre es multicausal. Nadie se suicida por una sola razón.
pero culpable no es. Entonces, eso lo tienes que trabajar con la familia y sobre todo hacerles ver que su familiar se equivocó, y lo digo enfáticamente porque el suicidio es un error, no soluciona nada, termina con la posibilidad de soluciones, pero no vas a dejar de querer a alguien porque se equivocó. Y trae más problemas. Claro, deja tras de sí una estela de dolor muy grande. Entonces se maneja con respeto, respetando que no pidió ayuda, respetando que tomó una decisión equivocada, desde el amor incondicional, que es de lo que nos hablaba Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, y bueno, acompañarlos mucho para que no se queden atorados en la culpa ni en las circunstancias de la muerte. Lo más importante que hizo alguien no fue morirse, fue vivir. A un niño, por ejemplo, en el caso del hijo de Javier Ortiz, ¿cómo se le explica que su papá se quitó la vida? Pues con la verdad a su nivel, y a su nivel a lo mejor no tienes que usar la palabra suicidio, sui, a sí mismo, caedere, quitarse la vida, muerte, sino estaba enfermo, y estaba enfermo de algo que se llama depresión. Tenemos que quitarle este estigma social, esta huella de vergüenza que puede dejar el suicidio, porque estaba enfermo. Claro. Entonces, no nos daría pena decir que alguien se murió de diabetes. ¿Por qué nos da pena pensar que alguien murió de depresión? Lo que tenemos que hacer todos es trabajar en la salud emocional de la familia, y para eso es muy importante hablarle a los niños, a los jóvenes, acerca de estos temas. De la salud mental. Y mucho lo hemos comentado aquí en el programa, ¿verdad, Gus? La importancia, por ejemplo, de este tabú que existe de no tomar medicamentos o de no acudir a un psiquiatra. ¿Cuándo tenemos que acudir a un profesional y tomar medicamentos cuando se necesita y se requiere? Cuando ya no se puede seguir con la vida, ¿en qué sentido? Donde estoy dejando de trabajar, me estoy aislando, ya no convivo como antes, estoy dejando de ser productivo, ¿no? Ahí también, y por supuesto que previo, no todos los pacientes, pero hay algunas autolesiones, ¿no? O sea, me estoy lastimando, por supuesto que entra también el consumo de alguna sustancia, ¿no? En donde por ingerir también estoy descuidando otras áreas laborales, personales, académicas. Entonces, ahí es donde se necesita, y sí, lamentablemente está esta creencia, ¿no? De que solamente la gente loca, la gente demente es la que va al psicólogo. Peor, ¿no? Ir al psiquiatra, ¿cómo voy a tomar medicamentos si me hago dependiente? Entonces sí creo que todavía hay muchos mitos alrededor tanto del suicidio como de acudir a una psicoterapia, pero la realidad es que sí, necesitan ser escuchados, el saber que sí hay alguien que está disponible, que es empático, y cuando ellos saben que hay alguien, la angustia baja. Entonces la realidad es que mientras más temprano lo hagan, las probabilidades de rescatar esa vida son muy altas. Oye, Carmen, y por ejemplo, en tu caso, ¿tú cómo lo manejas? Porque después de haber sido una persona que sufrió depresiones, ahora eres una guía, eres un coach, tomas a la gente de la mano y la ayudas a salir adelante. ¿Cómo llegaste a esa área de oportunidad? Yo, bueno, fíjate que obviamente al dejar de consumir, salgo de ese círculo vicioso, yo empiezo a trabajar espiritualmente conmigo, ¿sí? A sacar y a tirar todo ese costal de tabiques que iba yo cargando con esas culpas, con esas situaciones, ¿sí? Por el abandono de mis hijas, etcétera, y porque se vuelve el consumo mismo te da culpa, y entonces se enrola uno en lo mismo. Paras ese consumo y empiezas a trabajar y te comprometes contigo mismo, ¿sí? Porque olvídate de los demás, el compromiso es con uno, ¿sí? De acuerdo. Porque para tener resultados diferentes necesitas hacer las cosas de manera diferente. Por supuesto. ¿Sí? Y todo empieza hacia uno. Ahora, también es muy importante algo, porque empieza, y obviamente tú lo viste en mí, hubo un autoabandono terrible. En la persona que tiene la tendencia y esta cuestión de depresión permanente, silenciosa, hay un gran autoabandono. Pero también se tienen que hacer determinados estudios porque puede haber una baja de litio, de alguna sustancia en el cerebro que son muy importantes. Aquí con un psiquiatra, Gaby. Totalmente. Claro. El tema de la depresión y es algo muy serio. Intento de suicidio
es un tema psiquiátrico y tenemos Sí. que dejarlo muy claro. Los tanatólogos ayudamos mucho a la familia. Y los psicólogos pero también. Y los psicólogos también, pero la persona que atiende a quien tiene el riesgo suicida debe de ser un psiquiatra. Yo les recomiendo mucho. Este es uno de mis hijos literarios. Elige no tener miedo. ¿Está a la venta ya? Está a la venta en todos lados y en todas las plataformas porque hay que leer sobre el tema y Claro. abrir este tema en la Así es, familia. Así es. Carmen, Totalmente. ¿dónde puedo ver tus conferencias? Carmen Campuzano Oficial, que es mi Instagram, y Carmen Campuzano Amigos, que es mi Facebook, 5530-5333-37. Están apareciendo en pantalla. Sí. Doctora Por favor. Idelio, gracias por estar con nosotros. A Gracias. ustedes, muchas Y gracias. que nadie más se vuelva a suicidar. Gracias. Así Gaby, es. gracias. Ojalá Gracias. Dios quiera que nadie más se vuelva a suicidar. Mónica, buen fin de Gracias, semana. mi Gus, querido. Muchas Carmen, gracias. hermosa. Mañana los Gracias. espero yo a las 9 de la noche con la presencia de Gustavo Munguía en el minuto que cambió mi destino. Tenga usted un gran fin de semana. Gracias, buenas tardes.